Platón nació en Atenas en el 427 y murió en el 347 a.C. Fue un filósofo griego junto con su maestro Sócrates y su discípulo Aristóteles. Es una figura central de los tres grandes pensadores en que se asienta toda la tradición filosófica europea. La circunstancia de que Sócrates no dejase obra escrita, junto al hecho de que Aristóteles construyese un sistema opuesto en muchos aspectos al de su maestro, explican en parte la rotundidad de una afirmación que puede parecer exagerada. En cualquier caso, es innegable que la obra de Platón, radicalmente novedosa en su elaboración lógica y literaria, estableció una serie de constantes y problemas que marcaron el pensamiento occidental, más allá de su influencia inmediata, que se dejaría sentir tanto entre los paganos como en la teología cristiana, fundamentada en gran medida por San Agustín sobre la filosofía platónica. Nacido en el seno de una familia aristocrática, Platón abandonó su inicial vocación política y sus aficiones literarias por la filosofía, atraído por Sócrates. Fue su discípulo desde los 20 años y se enfrentó abiertamente a los sofistas. Tras la condena a muerte de Sócrates, huyó de Atenas y se apartó completamente de la vida pública. No obstante, los temas políticos ocuparon siempre un lugar central en su pensamiento y llegó a concebir un modelo ideal de Estado. Viajó por Oriente y el sur de Italia, donde entró en contacto con los discípulos de Pitágoras tras una negativa experiencia en Siracusa como asesor en la corte del rey Dionisio I el Viejo. Pasó algún tiempo prisionero de unos piratas hasta que fue rescatado y pudo regresar a Atenas. Allí fundó en el año 387 una escuela de filosofía situada en las afueras de la ciudad, junto al jardín dedicado al héroe Academo, de donde procede el nombre Academia. La Academia de Platón, una especie de secta de sabios organizada con sus reglamentos, contaba con una residencia de estudiantes, biblioteca, aulas y seminarios especializados y fue el precedente y modelo de las modernas instituciones universitarias. En ella se estudiaba y se investigaba sobre todo tipo de asuntos, dado que la filosofía englobaba la totalidad del saber, hasta que paulatinamente fueron apareciendo las disciplinas especializadas que darían lugar a ramas diferenciadas del saber, como la lógica, la ética o la física. Pervivió más de 900 años y en ella se educaron personajes de importancia tan fundamental como Aristóteles. A diferencia de Sócrates, que no dejó obra escrita, los trabajos de Platón se han conservado casi completos. La mayor parte están escritos en forma de diálogo. De hecho, Platón fue el primer autor que utilizó el diálogo para exponer un pensamiento filosófico, y tal forma constituía ya por sí misma un elemento cultural nuevo. La composición de distintos puntos de vista y la caracterización psicológica de los interlocutores fueron indicadores de una nueva cultura en la que ya tenían cabida la expresión poética u oracular, sino el debate para establecer un conocimiento cuya legitimación residía en el libre intercambio de puntos de vista y no en la simple enunciación. Los 26 diálogos platónicos pueden clasificarse en tres grupos: los diálogos del llamado periodo socrático, entre los que se incluyen la Apología, Critón, Eutifrón, Laques, Cármides, Ión, el Hipías Menor y tal vez Lisis. Revelan claramente la influencia de los métodos de Sócrates y se distinguen por el predominio del elemento mímico dramático. Comienzan abruptamente, sin preámbulos preparatorios. Todas estas obras son anteriores al primer viaje de Platón a Sicilia, y en ella dominan los diálogos investigadores a la manera socrática. Dentro de los diálogos del siguiente periodo, llamado constructivo o sistemático, pertenecen a una fase de transición Protágoras, Menón, Gorgias, Menexenes, Crátilo y Eutidemo. Los grandes diálogos de esta etapa son el Fedón, cuyo tema es la inmortalidad del alma; el Banquete, en el que 6 oradores debaten sobre el amor; la República, el texto platónico más sistemático fruto de largos años de trabajo, que presentan 3 líneas principales de argumentación combinadas en un todo; y el Fedro, que mediante la forma de diálogo dramático debate aspectos relativos a la belleza y el amor y contienen momentos de honda poesía. Estos diálogos, en los que se muestra en su apogeo la fuerza expresiva de Platón, no son ensayos filosóficos propiamente dichos, sino obras literarias que tratan temas filosóficos y por ello no se limitan a un solo tema o asunto. Los diálogos del periodo tardío o revisionista, por último, fueron escritos a partir del momento de la fundación de la Academia. Si bien carecen de los métodos dramáticos y literarios que caracterizaron a los diálogos precedentes, presentan en cambio una mayor sutileza y madurez de juicio, ya que en ellos se expresa más el pensador decidido a presentar la definitiva exposición de su pensamiento filosófico que el artista. En el Parménides, Platón revisa la
doctrina de las ideas, en el Teeto combate el escepticismo de Protágoras acerca del conocimiento, al tiempo que exalta la vida contemplativa del filósofo. En el Timeo expone el mito de la creación del mundo por obra de Demiurgo. En el Fiebo trata las relaciones entre el bien y el placer, y en las leyes intenta adaptar más a la realidad su doctrina del estado ideal, tomando como referencia las constituciones y legislaciones de varias ciudades griegas. Una característica del estilo platónico que revela una admirable conjunción entre pensamiento y expresión es su empleo del mito para hacer más evidente el pensamiento filosófico. Sin duda, el más célebre de ellos es el mito de la caverna, utilizado en la República, pero también son conocidos el juicio de ultratumba, que aparece en Gorgias, y el epitemeo, en Protágoras. El conjunto de la obra de Platón, cuya producción abarcó más de 50 años, ha permitido formular un juicio bastante seguro sobre la evolución de su pensamiento, de las obras de juventud consagradas a las investigaciones morales o la defensa de la memoria de Sócrates. Pasó Platón a desarrollar sus ideas filosóficas y políticas en los diálogos constructivos o sistemáticos, y luego a revisar y contemplar sus propias teorías en las difíciles obras de su etapa final. El contenido de estos escritos es una especulación metafísica, pero con evidente orientación práctica. Dos son los temas permanentes que prevalecen sobre los demás. Por un lado, el conocimiento, esto es, el estudio de la naturaleza del conocimiento y de las condiciones que lo posibilitan, y por otro, la moral, de fundamental importancia en la vida práctica y en la realización de la aspiración humana a la felicidad en una doble vertiente individual y colectiva, ética y política. Todo ello se resuelve en un verdadero sistema filosófico de gran alcance ético basado en la teoría de las ideas. La doctrina de las ideas se fundamenta en la asunción de que más allá del mundo de los objetos físicos existe lo que Platón llama el mundo intangible. Tal mundo es un reino espiritual constituido por una pluralidad de ideas, como la idea de belleza o de la justicia. Las ideas son perfectas, eternas e inmutables. Son también inmateriales, simples e indivisibles. El mundo de las ideas posee un orden jerárquico. La idea que se encuentra en el nivel más alto es la del bien, que ilumina a todas las demás, comunicándoles su perfección y realidad. Le siguen en esta jerarquía las ideas de justicia, de belleza, de ser y de uno. A continuación, las que expresan elementos polares como idéntico diverso o movimiento reposo. Luego, las ideas de los números o matemáticas, y finalmente la de los seres que integran el mundo material. El mundo de las ideas, aprehensible solo por la mente, es eterno e inmutable. Cada idea del mundo intangible es el modelo de una categoría particular de cosas del mundo sensible, es decir, del mundo o mundo material en el que vivimos, constituido por una pluralidad de seres cuyas propiedades son opuestas a las de las ideas, son cambiantes, imperfectas, perecederas. En el mundo intangible residen las ideas de piedra, árbol, color, belleza o justicia, y las cosas del mundo sensible son solo imitación o participación de tales ideas, es decir, copias imperfectas de estas ideas perfectas. En su obra La República, Platón ilustró esta concepción con el célebre mito de la caverna. Según este mito, una serie de hombres que desde su nacimiento se hallan encadenados en una cueva y que desde pequeños nunca han visto nada más que las sombras proyectadas por un fuego en la pared, de las estatuas y de los distintos objetos que llevan unos porteadores que pasan a sus espaldas, para esos hombres encadenados las sombras son la única realidad. Pero si los liberásemos, se darían cuenta de que lo que creían real era meras sombras de las cosas verdaderas. Solo el mundo inteligible es el verdadero ser, la verdadera realidad. El mundo sensible es mera apariencia de ser. Dado que el mundo físico, que se percibe mediante los sentidos, está sometido a continuo cambio y degeneración, el conocimiento derivado de él es restringido e inconstante. Es un mundo de apariencias que solamente puede engendrar opinión, mejor o peor fundamentada, pero siempre carente de valor. El verdadero conocimiento es el conocimiento de las ideas. En este punto es patente la influencia de su admirado Parménides. En el Timeo, Platón explicó el origen del mundo sensible a través de la figura de un poderoso hacedor, el demiurgo, una divinidad superior que, feliz en la perenne contemplación de las ideas, quiso, por su misma bondad, difundir en lo posible el bien en la materia. El demiurgo, disponiendo del espacio vacío y partiendo de la materia caótica y eterna, modeló poliedros regulares de los 4 elementos
tierra, fuego, aire y agua, y combinándolos formó los distintos seres del mundo sensible, tomando las ideas como modelos. Tales seres, obviamente, no podían ser perfectos por las mismas limitaciones de la naturaleza de la materia. Hay que subrayar que el demiurgo, partiendo de la materia, formó cosas materiales. El alma humana, que es inmaterial, no es obra suya. Existe, pues, un mundo inteligible, el de las ideas, que posibilita el conocimiento, y un mundo sensible, el nuestro. Esa misma dualidad se da en el ser humano. El hombre es un compuesto de dos realidades distintas, unidas accidentalmente: el cuerpo mortal, relacionado con el mundo sensible, y el alma inmortal, perteneciente al mundo de las ideas, que contempló antes de unirse al cuerpo. El cuerpo formado con materia es imperfecto y mutable. Es, en definitiva, igual de despreciable que todo lo material. De hecho, la abismal diferencia entre el nulo valor del cuerpo y el altísimo del alma lleva a Platón a afirmar que el hombre es su alma. Frente a la tosca materialidad del cuerpo, el alma es espiritual, simple e indivisible. Por ello mismo es eterna e inmortal, ya que la destrucción o muerte de algo consiste en la separación de sus componentes. Las diversas funciones del alma confluyen en sus tres aspectos. El alma racional, logos, se sitúa en el cerebro y dota al hombre de sus facultades intelectuales. El alma pasional o irascible, cimos, ubicada en el pecho, dependen las pasiones y sentimientos, y de la concupiscible, epicimía, en el vientre proceden los bajos instintos y los deseos puramente animales. Platón explicó el origen del alma mediante el mito del carro alado, que se encuentra en el Fedro. Las almas residen desde la eternidad en un lugar celeste, donde son felices contemplando las ideas. Marchan en procesión, cada una de ellas sobre un carro conducido por un auriga y tirado por dos caballos alados, uno blanco y otro negro. En un momento dado, el caballo negro se desboca, el carro se sale del camino y el alma cae al mundo sensible. Es decir, las almas se encarnaron en cuerpos del mundo sensible por una falta de su aspecto concupiscible que la razón no pudo evitar. El alma, pues, se halla encarnada en el cuerpo por una falta cometida. De ahí que el cuerpo sea como la cárcel del alma. La unión del alma y el cuerpo es accidental. El lugar natural del alma es el mundo de las ideas. El alma se ve obligada a regir el cuerpo como el jinete al caballo o como el piloto a la nave. Sin embargo, su aspiración es liberarse del cuerpo y para ello deberá aplicar sus esfuerzos a purificarse. Las almas que logren tal purificación regresarán al mundo de las ideas, tras la muerte del cuerpo. Las que no irán a la región infernal del Hades, donde tras un periodo de tormentos se les permitirá elegir un nuevo cuerpo en el que reencarnarse. El hombre solo puede conseguir la felicidad mediante un ejercicio continuado de la virtud para perfeccionar y purificar el alma. Purificarse dominando las pasiones que la atan al cuerpo y al mundo sensible. El alma va desligándose de lo terrenal y acercándose al conocimiento racional hasta que, inflamada en el amor de las ideas, logra su completa purificación. Este amor a las ideas es el sentido original del amor platónico, muy distinto del que le daría la tradición literaria posterior y del que tiene la expresión en nuestros días. Practicar la virtud significa practicar la virtud de la justicia, compendio armónico de las tres virtudes particulares que corresponden a los tres componentes del alma. La sabiduría, Sofía, es la virtud propia de la razón. La fortaleza, Andreia, de la voluntad, ha de modular el alma pasional o irascible hacia los afectos nobles, y la templanza, Sofrosine, ha de imponerse sobre los apetitos del alma concupiscible. El hombre sabio será, para Platón, aquel que consiga vincularse a las ideas a través del conocimiento, acto intelectual por el cual el alma recuerda al mundo de las ideas del cual procede. Sin embargo, la completa realización de este ideal humano solo puede darse en la vida social, de la comunidad política, donde el Estado da armonía y consistencia a las virtudes individuales. El estado ideal de Platón sería una república formada por tres clases de ciudadanos: el pueblo, los guerreros y los filósofos, cada una con su misión específica y sus virtudes características, en correspondencia con los aspectos del alma. Los filósofos serían los llamados a gobernar la comunidad por poseer la virtud de la sabiduría, los guerreros velarían por el orden y la defensa, apoyándose en la virtud de la fortaleza, y el pueblo trabajaría en actividades productivas, cultivando la templanza. De esta forma, la virtud suprema,
La justicia podría llegar a caracterizar al conjunto de la sociedad. Teorizó también sobre las distintas formas de gobierno que, según Platón, se suceden en un orden cíclico en el que cada sistema es peor que el anterior. La monarquía o la aristocracia es para el filósofo la mejor forma de gobierno. Platón tenía un pésimo concepto de la democracia o gobierno del pueblo. Según él, se elige como gobernantes a los más ineptos y reina la anarquía. Las ideas de Platón siguieron influyendo por sí mismas o a través de su discípulo Aristóteles sobre toda la historia posterior del mundo occidental. Su concepción dualista del mundo y del ser humano, materia, espíritu, cuerpo, alma, la superioridad del conocimiento racional sobre el sensible o la división de la sociedad en tres órdenes funcionales, serían ideas recurrentes del pensamiento europeo durante siglos. Al final de la antigüedad, el platonismo se enriqueció con la obra de Plotino y la escuela neoplatónica. El cristianismo, empezando por Agustín de Hipona, encontró en Platón muchos puntos afines, como el desprecio del mundo terrenal o la primacía del alma, en que sustentar sus concepciones religiosas, y la teoría cristiana fue básicamente agustiniana, hasta que una profunda reelaboración de Santo Tomás de Aquino incorporó el pensamiento aristotélico. En los siglos XV y XVI, la admiración hacia la filosofía antigua que caracterizó al Renacimiento europeo llevó a un último resurgir del platonismo.